Ahora pasamos a abordar un importante giro de negocio para miles de emprendedores en nuestro país, las bodegas, y profundizaremos en cuáles son las herramientas y oportunidades para hacerlas crecer. En este conversatorio analizaremos la importancia económica y social de estos establecimientos, las oportunidades de sinergia con sus proveedores y los retos para seguir formalizando y dinamizando el sector. Esta conversación será moderada por la señorita María Rosa Villalobos, editora de Economía y Día 1 del diario El Comercio, a quien le damos pase. Adelante, Maro. Hola Sebastián, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí compartir hoy con ustedes este espacio al que gentilmente Comex nos ha invitado para conversar sobre un tema del que particularmente tengo muchas ganas de aprender y de hecho explorar. En nuestro país, como decía Sebastián, tenemos más o menos unas 500.000 bodegas a lo largo de todo el territorio nacional. Las bodegas son establecimientos que los peruanos conocemos, que han vivido con nosotros y que por muchos años y por muchas décadas, de hecho, han sido o son en realidad una fuente de recurso importante para las familias y también un recurso para generar autoempleo en la economía peruana. En su conjunto, las bodegas no solo tienen una importancia habitual en estos dos planos, en el plano social y en el plano económico, sino también es que representan, son puntos de venta importantes y por lo tanto son aliados naturales, orgánicos de las grandes empresas de los sectores alimentos y bebidas. Eh, y este panel justamente tiene como objetivo explorar esta alianza que por muchos años se ha ido afianzando entre las grandes empresas y las pequeñas empresas y cómo es que la pandemia nos ha dado vuelta y ha dado vuelta también a esta relación desde el inicio en marzo pasado. Y para esto nos acompañan tres personas, muchas gracias a los tres por estar aquí hoy, que conocen profundamente esta temática y en realidad esta problemática también que está muy ligada a la informalidad. Tenemos primero a Sandra Alencastre, ella es directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola. Bienvenida, Sandra, qué gusto. Te doy el pase para que te presentes unos minutos, que nos cuentes un poco más de Gracias. ti. Gracias. No puedo sacar el audio. ¿Me escuchan? Te escuchamos, no te preocupes. Bueno, Ok, Sandra, perfecto. bienvenida. También Bueno, nos acompaña... Ah, dale, por favor, disculpa. no, nada, muchísimas gracias. Gracias a Comex por la invitación. Encantada de estar aquí en esta mañana con Andrés, con Pablo, contigo. Y súper contenta también de poder ir compartiendo los aprendizajes y la ruta que hemos seguido de la mano con nuestros socios bodegueros en estos 2 años particularmente. Así que te doy el pase para que podamos presentarnos los demás también. Perfecto, muchas gracias, Sandra. También nos acompaña Pablo Querol, el SVP Legal y de Asuntos Corporativos de Bacus. Bienvenido, Pablo. Muy buenos días, María Rosa, muy buenos días para todos y la verdad que es un súper orgullo poder formar parte también de este panel con Sandra y con Andrés y compartir un poquito, como decías, la experiencia de lo que ha sido trabajar con nuestros bodegueros en un momento muy complicado como ha sido el inicio de la pandemia, partiendo de la base de que sin los bodegueros no existiría nuestro negocio, entonces creo que es interesante compartir todo lo que hemos hecho con ellos durante estos 18 meses. Perfecto, gracias, Pablo. Y finalmente, pero no menos importante, Andrés Choi, él es presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú. Andrés, bienvenido y gracias por estar aquí. Gracias, Maru. Un saludo pues a todo a Comex Perú por la organización y a Pyme Perú. Y me encantaría, bueno, seguir compartiendo experiencias aquí con mis grandes amigos como son Sandra y como Pablo, que siempre estamos en contacto y siempre estamos trabajando juntos en favor de las bodegas. Gracias, Maru. Gracias, Andrés. Y bueno, es muy bacán, la verdad, para mí, que ustedes se conozcan porque conocen bien el trabajo conjunto que me imagino realizan y eso es un poco lo que vamos a contar hoy. Antes de arrancar, solo unas breves pautas. Cada uno va a tener entre 3 y 4 minutos para responder cada pregunta que hemos preparado. Si por ahí alguno se pasa del tiempo, pues les aviso para tener tiempo de abordar todos los temas que tenemos planteados para hoy. Como decíamos en la introducción, la pandemia pues, ha sido muy dura para la economía peruana, de hecho todavía lo sigue siendo, y el sector bodeguero es uno de los más impactados por la situación que estamos viviendo. Las restricciones sanitarias al inicio del 2020, en marzo de hecho, fueron abruptas, fueron rápidas, y necesitamos todos, desde el lado de la empresa y también desde las bodegas, una reacción a esta situación sin igual, digamos.
quería que nos cuenten un poco y si tuvieran alguna experiencia concreta, algún tema particular que contarnos sobre cómo fueron estas experiencias iniciales. Imaginemos una locura desde las dos partes, ¿no? Y desde los dos frentes, tanto de las bodegas como de las empresas más grandes. ¿Cómo es que se acomodaron a esto? Sandra, adelante. Gracias. Sí, efectivamente, como lo mencionas, las bodegas, los emprendimientos en el país han sido duramente golpeados por la pandemia. Y de hecho, las bodegas en el Perú pues han cumplido un rol fundamental durante la pandemia también, ¿no? Si bien les ha tocado muy duro al inicio, sobre todo de la pandemia, más del 60% de las bodegas de nuestro canal fueron cerradas. Nosotros corrimos junto con nuestro socio embotellador algunas encuestas en ese minuto como para entender qué cosa era lo que estaba pasando. Y sí, habían dos líneas de pensamiento, ¿no? La primera fue como mucho temor de contagiarse, de no poder saber cómo podían organizar el propio negocio para poder estar abiertas, ¿no? Y la segunda era el temor de finalmente que las autoridades cerraran estas bodegas, ¿no? Fueron meses de mucha incertidumbre, no se sabía mucho en ese minuto cómo abordar la pandemia y todos fuimos encontrando los caminos, ¿no? Para Coca-Cola también y para nuestro socio embotellador también fueron semanas de poder adecuarnos rápidamente a protocolos que ya teníamos de alguna u otra manera validados internacionalmente también. Y eso nos permitió convertirnos rápidamente en una operación mucho más segura y resiliente, y nos permitió también luego girar a ver qué era lo que estaba pasando con nuestra cadena de valor, ¿no? Y nuestro rol en ese minuto fue, primero, contener lo que ellos estaban pasando, y segundo, poder darles herramientas para acompañarlos en esa transición, que hoy ya estamos más en la etapa de reactivación, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros ya teníamos un programa llamado mi bodega abierta, que habíamos lanzado de Inca Kola. Y lo que sucedió en esos minutos de la pandemia fue que decidimos activar capacitaciones virtuales, mover toda la escuela de negocios que teníamos ya hace 15 años en el mercado, que eran módulos presenciales, convertirlos a capacitaciones más bien virtuales, ¿no? Y con este primer foco de cuáles podrían ser los protocolos que se tendrían que implementar en estas bodegas para justamente atender a estos insights que habíamos analizado o que habíamos evidenciado en estas primeras encuestas que generamos en las primeras semanas de la pandemia, ¿no? Entonces, se digitalizaron estos módulos y luego nos dimos cuenta que también era necesario poderles dotar de equipamientos de protección, ¿no? Y es así que activamos nuestra red de emprendedores para poder lograr una reactivación económica cruzada, ¿no? Con los emprendedores, que básicamente fueron dos, Wasted e Imaginarios Perú. También trabajamos el tema de la conversión de botellas que ellos ya venían reciclando en face shields y equipamiento de protección que fueron entregados en el marco de este programa a estos bodegueros, ¿no? Hoy la verdad es que más de 19,000 bodegas han sido capacitadas con este programa, y hoy no solamente tenemos estos módulos de refuerzo sobre cómo atender la situación sanitaria, sino sobre todo de cómo mejorar su competitividad y avanzar hacia el futuro en los próximos años, ¿no? Adicionalmente, lo que hicimos fue también empoderarlos desde el lado digital, ¿no? Nosotros justo habíamos, como Coca-Cola, hecho algunas sinergias con una app llamada Wabi. Y Wabi llegó al Perú en ese minuto en donde los bodegueros tenían la oportunidad de también generar sus e-commerce, sus marketplace. Entonces, con esta aplicación pudimos también ayudar a los bodegueros a que armaran estos catálogos de productos en línea, ¿no? Y que además activaran pagos digitales por medio de esta aplicación, pero también el delivery, ¿no? Que en esos meses, si recuerdan,
fue muy necesario por el nivel de restricciones y cuarentenas y lockdowns que tuvimos por la en ese situación. minuto, ¿no? Claro, claro, entiendo. Adicionalmente, pudimos también hacer sinergias con cooperación internacional en alianza con BitLab, Care Perú y Wabi. Pudimos también hacer que estas bodegas que ya estaban en estos programas pudieran también ser un actor que permitió ayudar a familias vulnerables y de muy escasos recursos, ¿no? Uh-huh. Con este proyecto, que luego fue reconocido por el BitLab como una buena práctica a nivel regional, se lograron entregar más de 4.000 canastas de víveres a más de 900 familias vulnerables en 10 regiones del país. Lo que básicamente hacíamos era que estas canastas se podían canjear en estas bodegas, ¿no? Y así pudimos juntar la tecnología, el rol del bodeguero y esta ayuda social a estas familias que en ese minuto estaban pasando por momentos muy complicados de subsistencia, ¿no? Y Sandra, disculpa que te corte, pero tenemos que correr con Pablo ahora, si me permites, pero quedó muy clara la idea de las iniciativas que ustedes tomaron o comenzaron a ejecutar y los cambios que hicieron en marzo del 2020. Pablo, adelante. Bueno, muchísimas gracias. Y solo para complementar un poco lo que comentaba Sandra, creo que el hecho de ser compañías también que tenemos un scope global nos permitió mirar esta crisis ya desde finales del 2019, cuando todo esto comenzó en China. Entonces, de alguna manera nos permitió anticiparnos a muchas de las necesidades que iban a tener los pequeños comerciantes, las pequeñas tienditas. Entonces, cuando llegó aquí en marzo todo el tema de los cierres, lockdowns, todo lo que fueron las restricciones, la verdad que ya algo de información teníamos de cómo adaptarnos a ese proceso, pero lamentablemente en Perú ocurrieron algunas cosas que no habían pasado en otros lugares, porque en la mayoría de los países las tienditas, las bodegas, los supermercados habían sido declarados industria esencial. Al principio en Perú fue muy complicado que se entendiera la importancia que tienen las bodegas y las tiendas para el abastecimiento básico que se necesita en una situación de pandemia como la que tuvimos. Entonces hubieron unos primeros momentos sinceramente de mucho caos, de poco entendimiento de cómo poder ayudar más y estar más cerca todavía de nuestros bodegueros. Entonces empezamos primero por cambiar nuestra mente y ponernos en un formato de ser parte de la solución. Nuestra aspiración desde el principio de la pandemia fue más que ponernos del lado de los problemas o de las cosas que no se podían hacer, tratamos de ser un complemento, tanto de cara al gobierno como de cara a nuestros bodegueros y la cadena de valor, en tratar de ser una solución. Y por eso creamos Tienda Cerca, que es una plataforma y un programa que le permitió a los bodegueros tener muchas horas de capacitación para poder desde incorporar todos los protocolos de bioseguridad que eran necesarios incorporar en ese contexto, hasta poder capacitarse en esta nueva forma de vender, cómo poder hacer delivery, cómo poder digitalizar sus plataformas. Incluso creamos un personaje que es Doña Chela, que es una bodeguera típica de... Como ustedes saben, Maru, el 70% de las bodegas en Perú son operadas en general por mujeres. Entonces, la verdad es que este personaje de Doña Chela, que primero empezó virtual y hoy ya se transformó en una persona real con la cual nuestros bodegueros tienen mucha interacción, nos permitió dar mucha capacitación, nos permitió empoderar a los bodegueros y a las bodegueras. Y en ese formato, la verdad que 34.300 bodegueros en el Perú, en 18 regiones y 18 provincias diferentes, fueron capacitados, lo que ocupó casi 41.000 horas de capacitación para ver cómo hacer esta transformación, ¿no? Cómo en un contexto de tantas restricciones, tener la capacidad de que nuestros bodegueros no solamente no cerraran, no se fundieran, sino que en muchos casos las bodegas también, y seguramente Andrés podrá comentar algo de eso, se convirtieron en una posible salida laboral, porque se crearon muchas nuevas bodegas a partir de la cantidad de empleo que se perdió durante el cierre de la pandemia, ¿no? Entonces, la verdad que hemos siempre tratado de estar muy cerca de los bodegueros y las bodegueras, y creo que muchos de estos programas que hemos implementado para ayudarlos a digitalizarse, a formalizarse
y a poder llegar de manera más rápida a los consumidores, que en ese momento tampoco querían salir a lugares muy lejanos de su casa. Por eso la bodega se transformó en un lugar clave para los consumidores para poder sentirse seguros. Creo que en ese contexto, como Bacus, siempre tratamos de estar ahí muy cerca de ellos. Gracias, Pablo. Y Andrés, vamos contigo ahora, pero hay dos cosas claves que tanto Pablo como Sandra han mencionado: digitalización y capacitación. ¿Va por ahí la cosa con los bodegueros? Uy, Andrés, no sé si soy yo, pero no te escuchamos. Bueno, gracias. Ahora sí. Bueno, lo que comentan Sandra y Pablo es verdad. Pero antes que nada yo quería responder la primera pregunta de cómo fueron las experiencias durante los primeros meses de pandemia, y para nosotros fue catastrófico, ¿no? Realmente por parte del gobierno empezaron los horarios reducidos, más se manejó el tema para los supermercados, y nosotros como última rueda del coche. eh, Hubo un montón de desabastecimiento. Las autoridades paraban a los camiones de reparto porque decían que no eran productos de primera necesidad. Tuvimos problemas con el caso de la cerveza, con Pablo, porque no nos llegaba, había un desabastecimiento total. Mucha interpretación inexacta por parte de lo que decía el gobierno central con los gobiernos municipales. Eh, con relación al horario, había algunas municipalidades que generaban elementos de restricción total, otros que impedían la venta de bebidas alcohólicas como la cerveza a las bodegas, pero sin embargo en los supermercados se vendía. Y también tuvimos muchos problemas de, de temor, porque no sabíamos cómo podíamos operar. Felizmente el MINSA nos dio unos protocolos para poderlo difundir a través de los socios bodegueros, y poder más o menos tratar de explicarles de cómo se podía atender. Muchas bodegas por ese tipo de temores, algunos cerraron. Bodegas que estaban más en zonas de oficinas tuvieron que cerrar totalmente porque ya no se atendían. Tuvimos muchos problemas con relación a ello, ¿no? En segundo lugar, el tema de cómo pudimos acomodarnos rápidamente a los nuevos protocolos. Bueno, la bodega siempre ha sido muy flexible en todos estos términos, ¿no? Empezamos a atender con un distanciamiento en reja, ¿no? Se veía que el tema no podía entrar más de una persona a la bodega. Algunos decían, uy, la bodega tiene bastante gente porque hay un montón de gente afuera. No, no era verdad, no podías meter gente, ¿no? Se usó los protocolos como el uso de las mascarillas, el lavado de manos. Después se dijo que teníamos que tener uniforme, en fin, una serie de cosas, y ahí Bacus nos ayudó con el alcohol, y Coca-Cola también nos puso los plastiquitos esos para atender. ¿No? Nos empezamos a generar desinfección de las manos con alcohol, de los productos, ¿no? Empezamos a utilizar también el uso de billeteras móviles, ¿no? Y sobre todo lo que más nos dio resultado fue el uso de WhatsApp, porque empezaron a desarrollarse un montón de aplicativos, pero el bodeguero, por la falta de conocimiento tecnológico, se afiliaba, pero después no lo sabía cómo utilizar, ¿no? Y para ello Imagino, Andrés, que el WhatsApp hasta hoy es de lo más usado, ¿o no? Sí, sí, sí. El WhatsApp para nosotros es lo más usado ahorita. Es más, hasta estamos haciendo campañas por WhatsApp, estamos generando lista de clientes por WhatsApp, les enviamos las ofertas, promociones. Varios de nuestros socios ya están convirtiendo en expertos en el uso de WhatsApp, y también por ahí también se envían los pagos de las billeteras móviles, ¿no? Y al inicio me imagino un poco reticentes, o no tanto, o fue más bien sencillo hacer el cambio. Y súper, no, difícil, recontra difícil, ¿no? Nosotros como asociación, también de las capacitaciones que hacíamos presenciales, tuvimos que dar un vuelco de 180 grados a ver cómo generar y mantener las capacitaciones, información a nuestros socios, comunicación con ellos, ¿no? Y fue difícil, ¿no? A veces cuando hacíamos las charlas, le dábamos el link de conexión y ni con eso podían, ¿no? Teníamos que estar orientándolos poco a poco, pero ya después de este año, 8 meses, casi 2 años, un poquito a poquito se han ido mejorando en los niveles, pero
definitivamente hay mucho camino por recorrer, ¿no? El bodeguero todavía, en muchos casos, a veces no tiene ni siquiera el equipo necesario, ¿no? Tienes el teléfono de teclitas, ¿no? Y con eso no llegas a ningún lado, ¿no? No usa mucho el smartphone. Hay que digitalizar más el negocio de la bodega. Lamentablemente el equipamiento cuesta mucho, ¿no? Y ahorita las bodegas estamos en subsistencia, o sea, ni siquiera es un negocio, ¿no? De acuerdo. Y ahí regreso, Sandra, quería preguntar y retomar un poco mi comentario anterior, el tema de la digitalización. Creo que no solamente para este sector, sino es un tema transversal en los sectores económicos, que la digitalización ha sido vital. Y en el caso de las bodegas, se me ocurre, y creo que es importante mencionar que esto tal vez ayuda o es una arista nueva y que se ha ido impulsando durante el último año para impulsar la informalidad, que está muy presente en el tema bodeguero. Muchas de las bodegas trabajan todavía en la informalidad. Y en ese sentido, ¿cómo es que se afrontan desde sus distintas actividades la poca que tienen las bodegas de ser proclives a la digitalización y de que eso realmente ayude a formalizar a más bodegas? Sí, como bien lo mencionas, en realidad el reto o uno de los retos que tenemos en el Perú es acompañar la reactivación de la bodega, pero una reactivación que se vaya adaptando a los desafíos de la nueva normalidad, que mejore su competitividad y sus herramientas de venta, sobre todo ahora en la digitalización, ¿no? Una de las cosas que nos ha traído la pandemia, si vamos viendo ya el lado positivo, es justamente esta cercanía que hemos tenido con la parte digital y la importancia de ser formalizado, de ser formales, ¿no? Y de formalizar tu tienda. Nosotros en la plataforma Escuela de Negocios que impulsamos junto con nuestro socio embotellador Arca Continental también, estamos brindando estas herramientas para que realmente el conocimiento quede, ¿no? Y la importancia de formalizarse se vea, sea evidente. De alguna manera el año pasado, con esta ayuda de estos bonos sociales que dio el gobierno, también se levantó un poco más la evidencia de la importancia de ser digital, de usar la digitalización, pero también de la mano con una formalización, ¿no? Entonces, creo que la parte de la educación viene conectada con la digitalización, con la formalidad y con los incentivos que tenemos que generar desde todos los sectores para evidenciar beneficios concretos de lo que es ser un emprendedor formal, ¿no? La oportunidad que tenemos de acceder a créditos, la oportunidad que tenemos de acceder a más clientes, de crecer con la comunidad siendo formal es enorme, ¿no? Entonces es muy importante que podamos seguir trabajando en ese punto que de alguna manera la pandemia lo ha puesto en evidencia y que como Sistema Coca-Cola nosotros venimos acompañando bajo las diversas plataformas que tenemos, ¿no? De hecho, nuestro socio embotellador también desarrolló ACE Digital, que es una forma de, igual, a través de la digitalización, poder hacer pedidos y manejar mejor tus inventarios, ¿no? Entonces, y también tenemos alianza con el programa Tu Empresa del Ministerio de Producción, que también ha estado trabajando muchísimo en esta parte. Entonces, creo que también se abren las posibilidades de generar mayores alianzas, ¿no? Mayores alianzas que vayan apuntando a eso para fortalecer desde varios ángulos esta idea de cada vez ser formales, que se encuentre un valor real, con incentivos concretos y que pueda eso ser un motor del despegue de la competitividad del canal tradicional también, ¿no? Sandra ha mencionado un tema importante que es también la cuota del Estado, ¿no? El Ministerio de la Producción tiene efectivamente muchos programas, pero definitivamente se puede hacer aún más. Pablo, cuéntanos. Sí, sin dudas, la verdad que el principal desafío que tienen los bodegueros y bodegueras a la hora de formalizarse es el hecho de tener la información y la claridad sobre los procesos que tienen que seguir. La verdad que los desafíos están en simplificar los trámites de los diversos procedimientos de registro, de inspección, de supervisión y de verificación posterior. Hay mucho miedo muchas veces en la cadena de valor de no poder hacer frente, además de lo que implica manejar un negocio como una bodega, una tienda, que muchas veces son negocios unifamiliares, donde realmente trabaja una persona o máximo 2 personas.
poder formalizarse sin conocer a detalle cuáles son todos los trámites que se tienen que seguir, es algo que obviamente resulta un mega desafío para los tenderos, para las tenderas, y eso es algo donde a través de estas plataformas, como te comentaba, de Tienda Cerca, e incluso a través de lo que fue la utilización de una aplicación que implementamos durante la pandemia, que es BIS, que es una plataforma que le permite a los bodegueros, y hoy ya hay 250.000 bodegueros en Perú que tienen bajada esta aplicación, donde pueden realizar todos sus pedidos, pero además pueden tener mucha información vinculada a temas de financiamiento, temas de crédito, temas de cómo formalizarse. Tenemos charlas y videos instructivos de Doña Chela, que es nuestra bodeguera que ayuda precisamente a sus pares a poder tener esta información para de vuelta cada vez llevar el negocio más un escenario de formalización donde puedan crecer de mejor manera y al mismo tiempo poder, en muchos casos, replicar su negocio en otros lugares, ¿no? Entonces, sin duda, el Estado tiene un rol súper importante buscando cada vez más tratar de simplificar la cantidad de trámites que hay. La verdad que cuando uno ve, Maru, la cantidad de trámites que hace un bodeguero o una bodeguera al mes, parecen héroes, ¿no? Porque realmente es muy difícil poder cumplir con todo lo que el consumidor requiere, poder al mismo tiempo tener la relación con toda la cadena de suministro y al mismo tiempo tener que cumplir con todas sus obligaciones para que no le cierren la bodega, para que en una inspección no le detecten alguna cosa chiquitita que los obligue a tener que bajar la cortina. Y como decía Andrés, la verdad que la primera reacción durante la pandemia hacia las bodegas fue muy restrictiva. Entonces, la verdad es que hoy necesitamos que los gobiernos regionales, provinciales y nacionales entiendan que las bodegas son una industria esencial y que son esenciales no solamente para los bodegueros en sí mismos, para la cadena de valor de la industria de alimentos y bebidas, sino que son esenciales para el consumidor. No podemos vivir sin bodegas. Entonces, creo que todo lo que hagamos para que las bodegas se formalicen y estén mejor, nos estamos ayudando a nosotros mismos como peruanos, ¿no? Y finalmente reconocer que es una industria bodeguera. Como son negocios tan chicos, a veces creo que no se le reconoce en sí mismo como un sector económico tan importante o utilizar la palabra industria para hablar de las bodegas. Y por su tamaño y su magnitud y su despliegue en el territorio nacional, es necesario también hacer ese clic y tener esa visibilidad de la importancia que tiene física y económicamente también. Andrés, adelante. Gracias, Maru. Bueno, como tú comentabas, ¿no? Hace más de 12 años realmente la bodega no estaba en el radar de la población, era como una actividad más. Nosotros, a través de la asociación que se fundó, hemos logrado posesionar a la bodega como un elemento importante para que la sociedad lo vea. Ahora todo el mundo habla sobre el tema de las bodegas. Hace 12 años nadie hablaba de lo mismo. Las capacitaciones por parte del Estado solamente eran para el sector productivo, no eran para las bodegas, ¿no? Esto ha sido una lucha muy fuerte. Nosotros generamos la Ley General del Bodeguero con el apoyo de la señora Ana María Choquehuanca cuando fue congresista. Pudimos en 2018 generar por parte del Congreso de la República la aprobación de esta Ley General del Bodeguero, en la cual se habla de muchos temas, ¿no? Desde el punto de vista de la formalización, de la capacitación, del acceso al financiamiento y de actividades de promoción que permitan que este sector sea cada vez más creciente frente al crecimiento de las grandes plataformas como son los supermercados y los nuevos autoservicios, ¿no? Entonces, definitivamente el negocio de la bodega siempre se ha tratado de rescatar, ¿no? Para que no caiga, porque definitivamente en otros países no tuvo un adecuado apoyo y lamentablemente pues hubo una reducción y se dejó prácticamente el mercado del consumo masivo a merced de las grandes empresas, ¿no? Andrés, ¿desde caso, cuándo existe la asociación? Desde el año 2009. Hace 12 años, acabamos de cumplir el mes de agosto 12 años, ¿no? Y bien, y ahorita lo que estamos un poco viendo, el tema es cómo hacer efectivo esta ley con el reglamento. Esta semana hemos hablado con el ministro de la producción actual para ver cuándo nos podemos reunir para generar
el reglamento y ya poderlo tener efectivo, ¿no? Entonces, hemos esperado casi 4 años en que se dé. Esperemos que en este gobierno al menos se pueda dar el reglamento y que nos permita hacer. Con el Ministerio de Producción, sí, antes no se tenía ningún nivel de capacitación. A partir de hace unos 3 años o 2 años ya tenemos, desarrollamos con Indecopi y con el Ministerio de la Producción el Manual de Buenas Prácticas Bodegueras, ¿no? Para poder ayudar a que el bodeguero tenga un mejor conocimiento sobre su negocio y verlo como tú comentas, no como un recurseo, porque antes algunas personas lo veían como un recurseo, sino como una oportunidad de negocio que puedan desarrollarlo, como una nueva visión que les permita poder mejorar su sustento, aunque lamentablemente en el tema de la pandemia nos ha reducido bastante el tema del mercado, ¿no? Por los altos grados de competencia que tenemos, ¿no? Se han incrementado más las tiendas ¿cómo se llama?, de autoservicios, se han hecho shoppers, etcétera, etcétera. O sea, frente a un gran mercado de consumo masivo, se han incrementado nuevos agentes económicos para ofrecer productos, ¿no? Es más, durante el tiempo de la pandemia también hubo una reconversión de negocios, sobre todo en el caso de los restaurantes, se convirtieron en bodegas para poder seguir subsistiendo, ¿no? Claro, Entonces, claro. hubo una serie de cosas, la torta se empezó a reducir sustancialmente, la gente, como decía Pablo, se quedaron sin trabajo y esto hizo que ya en tu cuadra donde estabas tú y otro vecino más que tenían bodegas se conviertan en 2, 3 bodegas más, o sea, los niveles de competencia se incrementaron, los niveles de formalización también empezaron a bajar porque la mayoría lo que empezó es a poner la tienda sin tener licencia y sin tener nada, Claro. o sea, si te habrás dado cuenta, los índices de informalidad a nivel del país han subido pues a más de un 80%, ¿no? Entonces todo esto también afectó al negocio de las bodegas. De Entonces, acuerdo. Andrés, perdón que te corte, pero quería tomar una cosa que tú has dicho para ya pasar a la última pregunta del panel, porque el tiempo es tirano. Y has mencionado un tema importante que justamente me lleva a esta última pregunta, el tema regulatorio. Así como la pandemia llegó de pronto y nos afectó a todos, el mundo también estaba o seguimos mirando hacia la sostenibilidad. Creo que además es un tema transversal en todas las industrias también. Y lo hemos visto, digamos, en el mundo con el tema de los plásticos, que además es un tema que por ejemplo, me imagino Sandra lo maneja muy bien porque ha tenido que lidiar con el tema regulatorio aquí en el Perú también desde hace 2 años, si no estoy mal, o año y medio que empezó la ley de los plásticos aquí. Y quería terminar con ese tema de la sostenibilidad porque además de la formalización, creo que es hacia donde tenemos que mirar y es hacia donde todas las industrias, de hecho, están dirigiéndose. Sandra, ¿cómo hacer más sostenible el negocio, no solamente el negocio de las grandes empresas, sino también en esta alianza con las bodegas, cómo hacer esta alianza más sostenible? Sí, Maru, mira, la verdad es que una de las reflexiones que venimos haciendo en Coca-Cola ya desde hace algunos meses es que en verdad esta crisis sanitaria global nos ha hecho que todos, creo, tomemos más conciencia sobre la importancia de cuidarnos entre nosotros y cuidar nuestro entorno, ¿no? Entonces, esa sensibilidad nos lleva a ver cómo realmente desde Coca-Cola y desde nuestro rol podemos contribuir a que las bodegas sean negocios y emprendedores sostenibles, ¿no? Creo que de la mano con la innovación, empujando la economía circular, a través de distintas plataformas que tenemos como Juntos Salimos Adelante, para nosotros es vital seguir construyendo este enfoque de sostenibilidad, ¿no? Que está muy arraigada con formalización, con educación, con competitividad y con crecimiento a lo largo del tiempo. Nosotros lanzamos un piloto en el 2020, justo antes de la pandemia, llamado Bodegas Sin Residuos. Y Bodegas Sin Residuos tiene esta concepción de enfocar al bodeguero, a la tienda de barrio, como este eje y este nodo comunitario que nos permite crecer como sociedad,
no solamente nos abastece de los mejores productos, no solamente nos saca de apuros, como ha sido muchísimas veces durante la pandemia, por tener cerca productos de consumo, ¿no? Sino también ahora nos convierte en vecinos que podamos cambiar poco a poco nuestros hábitos, ¿no? Y Bodegas Sin Residuos trata de abordar esa problemática, trata de llamar al bodeguero como un aliado estratégico para el cambio de hábitos, para que se puedan reciclar en estos espacios de la bodega, y así también ofrecerles la oportunidad de seguir creciendo hacia el público, seguir ofreciéndoles las mejores cosas hacia los vecinos. Y el año pasado, perdón, y este año también hemos lanzado otro programa llamado Mi Barrio Lindo, que tiene también el enfoque de sensibilización. De hecho, ya no solamente aborda a bodegas, sino también abordan a pequeños emprendimientos como panaderías, restaurantes, peluquerías, viveros, hasta mercados, ¿no? Con esta lógica de poder generar nodos de cambio e impacto social, con ¿Cómo contribuimos a que se creen estos agentes de cambio ambientales, sociales, que miran el negocio como una herramienta para un crecimiento sostenible de la comunidad? Entonces, es así que venimos nosotros transitando esta ruta hacia la economía circular, con nuestra cadena de valor y sin duda con nuestros socios bodegueros, que son, como decía Pablo en un inicio, una de las partes más importantes de nuestro negocio y de nuestra cadena de valor. Gracias, Sandra. Me quedo con la palabra que has usado, que es transitar. Creo que en eso estamos. Pablo, si nos puedes contar cómo transitan en Bacus hacia un mundo más sostenible. Y lo bueno es que cuando uno habla de sostenibilidad, la verdad que para una compañía como Bacus, que lleva 140 años en el país, la verdad que hubiera sido imposible llegar a donde estamos hoy sin precisamente tener una estrategia sostenible. Y ahí la verdad que nosotros contamos con un hábito de consumo muy positivo, como es el hecho de la retornabilidad. Más del 90% de los envases de cerveza que se utilizan en el Perú son retornables y hay un hábito de consumo muy incorporado donde las bodegas tienen un rol fundamental de que cuando la gente tiene que comprar su cerveza, lleva sus envases vacíos y eso es un circuito de economía circular natural, ya incorporado. Hace más de 100 años que hacemos eso en muchos países de Latinoamérica y en muchos países del mundo. Entonces, primero lo que estamos tratando es de fortalecer todos esos hábitos positivos que tenemos conectados con la utilización de nuestros productos y con la no generación de residuos. Pero al mismo tiempo también estamos impulsando muchas iniciativas que lo que buscan es ver qué más podemos hacer con nuestros residuos, qué más podemos hacer para poder seguir ahorrando en tema de huella hídrica, en tema de la huella energética, etc. Y justo en el medio de la pandemia apareció una necesidad muy, muy concreta, Maru, que fue el tema de la proliferación de ollas populares que había en diferentes lugares del país. Y en ese momento una parte de nuestro equipo dijo, ¿y por qué no empezamos a fundir las latas que ya se usan y que hoy no existe un circuito de reciclabilidad de latas en el Perú, tal como existe en otros países? ¿Por qué no fundimos estas latas y podemos hacer ollas para que las ollas comunes puedan tener? Y nos asociamos con otras empresas y ahí apareció Nestlé, ahí apareció Cencosud, ahí apareció Latam, incluso para poder ayudarnos a llevar estas ollas a diferentes lugares del país. Y esto es solamente un ejemplo de que no existe el residuo como tal, sino que lo que nosotros tenemos que buscar en este formato de economía circular es cómo cada uno de los componentes de los recursos que ponemos en el mercado se pueden transformar en otra cosa. Y este proyecto de latas que transforman, hoy son latas que tal vez un consumidor tomó en un formato de una lata de Pilsen, que mañana se van a transformar en una olla que va a ir a parar una olla común o que se transformará en una calamina que terminará ir a ser el techo de una casa en alguna región. Entonces creo que si ponemos un esfuerzo y sobre todo sin miramientos entre compañías, sin miramientos entre competidores, creo que la pandemia también lo que nos ha traído es que todos tenemos que ser parte de la solución, independientemente del rol que nos toca jugar en la sociedad. Si estamos juntos y lo hacemos juntos, el tipo de transformaciones que podemos traer para nuestros países realmente no tiene techo, ¿no? Entonces, esa es un poco la invitación, no solamente
tratar de poder crear una compañía para los próximos 100 años y ayudar a nuestros bodegueros y bodegueras para que estén como parte de ese proceso, sino también hacer algo que sea transformador y que la pandemia nos deje la lección de salir diferentes, de salir transformados y no de estar en un paso atrás como de repente veíamos antes de que todo esto se inicie. Y además estar muy adaptado al cambio. O sea, este tema de las ollas comunes es muy interesante porque efectivamente ha sido un punto muy importante en temas de políticas públicas, de hecho, también en el último año. Y solo brevemente, Pablo, como una curiosidad, este tema de la retornabilidad, hubiera pensado que es algo muy peruano, entonces no es así. Colombia, Chile, Bolivia, tienen este Sí, sistema también. te diría que la retornabilidad en todo el mundo viene principalmente de Europa, donde hay cervecerías que tienen 1500 años. Entonces, siempre la cerveza estuvo muy conectada con la retornabilidad y muchas de estas empresas que fueron creándose en su momento en América Latina partieron con ese hábito de consumo positivo que venía desde Europa. Entonces, hoy en muchos de nuestros países la realidad es que la retornabilidad tiene un componente alto, pero igual en aquellos envases o productos que no son retornables, sí nosotros también creemos que uno puede generar un circuito de reciclabilidad, que es diferente a la retornabilidad. O sea, una lata no tiene retornabilidad, pero sí tiene reciclabilidad. Uno puede volver a llevarla a un punto de acopio, volver a entregarla y esa lata se funde y se transforma en una nueva lata. Pero obviamente cuando hablamos del vidrio y cuando hablamos de la cerveza en vidrio, tiene la cosa para mí espectacular, que es que una botella que uno está tomando hoy tiene la herencia de una botella que fue hecha hace 100 años, porque como las botellas tienen un promedio de uso de 38, 39 veces de ida y vuelta al mercado, cuando esa botella se deja de usar, se tritura, se pica, se funde y se vuelve a hacer una nueva botella. Entonces, realmente creo que es un lindo hábito de consumo que en la medida que lo podamos seguir manteniendo, va a ayudar a hacer esa gotita que ayuda para que el medio ambiente pueda seguir siendo lo más sostenible posible a lo largo de los años. Muy interesante. Andrés, para terminar con broche de oro este panel, ¿cómo ven desde la Asociación Estarista Sostenible? Bueno, desde la asociación lo vemos muy bien. Bueno, las bodegas desde hace mucho tiempo venimos trabajando temas de reciclaje, ¿no? de los envases, cartones y todo lo demás. Siempre, todo el tiempo hemos vivido con ello. Como dice Pablo, en el caso de las cervezas, pues siempre se han manejado los temas de reciclabilidad. En algunas botellas de bebidas gaseosas también hay temas de reciclabilidad, ¿no? También hemos visto que los envases de los productos también son más ligeros. Siempre se está manejando temas a nivel de manejo ecológico. Nosotros en las bodegas lo que manejamos más que nada es el reciclaje de los envases que se quedan en la bodega, ¿no? Y bueno, y siempre hemos tratado de inculcar en el vecindario el tema del reciclaje como un elemento importante para evitar las contaminaciones ambientales por tema de estos productos, ¿no? Como el arrojamiento de las bolsas de basura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre desde el punto de vista de la relación bodega, vecindario, siempre estamos tratando de inculcar estas buenas prácticas de economía circular que se están desarrollando en la actualidad, ¿no? Que ya tienen bastante tiempo desarrollándose en Europa y aquí en América Latina, en la región, nosotros como gremio también estamos vinculados a la AKTB, que es la Asociación de Gremios de almacenes, porque las bodegas tienen distintos nombres a nivel de la región, ¿no? Almacenes, kioscos, tiendas y bodegas, ¿no? Y siempre se está manejando estos temas de economía circular, el apoyo del tema del reciclaje, etcétera. El bodeguero peruano es proclive a esta idea, no le es difícil el tema del reciclaje, de la sostenibilidad en general, que de hecho no solo el reciclaje, ¿no? Pero digamos, Claro. no hay ninguna reticencia no es que la idea no se entienda. No, y lo venimos trabajando desde hace mucho tiempo atrás. Antes de que salgan todos estos proyectos, siempre hemos manejado el tema del reciclaje, ¿no? Perfecto. Bueno, ese ha sido
nuestro panel. Espero que a todos los que nos han acompañado, primero gracias y esperamos que los temas que hemos tocado en esta conversación sean de utilidad para continuar poniendo en espacios públicos y en espacios de la sociedad civil en general estas temáticas que finalmente ayudan al desarrollo, esperemos, de política pública para mejorar temas como formalidad, sostenibilidad y finalmente la economía de las familias peruanas. Muchas gracias a los tres nuevamente. Creo que le doy el pase a Sebastián, que debe estar por ahí, y que tengan un lindo día. Muchas gracias. Gracias. Adiós.